Bendiciones. Bienvenido al Devocional Chofar. Cuando Dios habla, es tiempo de despertar. Dios te bendiga. Hoy el tema de nuestro devocional es Dios, hoy el clamor de su pueblo. Estaremos leyendo Éxodo capítulo 2, versículo 23 hasta el versículo de número 25. La Biblia nos dice así: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey del Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Maravillosa es la palabra de Dios. Israel no solo sufría físicamente, también Israel estaba sufriendo emocionalmente y también espiritualmente. La esclavitud había durado tanto que el pueblo comenzó a normalizar el dolor. A veces, el mayor peligro no es el sufrimiento, sino que acostumbrarse a él. Este pasaje nos revela cómo Dios responde cuando su pueblo clama desde lo profundo. ¿Y qué podemos aprender y qué podemos extraer de esta enseñanza de hoy? El clamor del pueblo surge de una opresión prolongada. El texto recalca que el gemido nace a causa de la servidumbre. No es que una queja superficial, sino que un grito de desesperación. Dios permite que el clamor madure para que el pueblo reconozca que no puede salvar a sí mismo. Mira cómo Dios es tan grande y tan tremendo. Dios permite que el pueblo sufra a causa de su desobediencia, a causa de la terquedad que este pueblo tenía con Dios. Dios permite que ellos van detrás de otros dioses, que ellos sirvan. Después ellos se dan cuenta que están sufriendo, que ellos eran el pueblo que Dios había elegido, que Dios había sacado para la libertad, y ahora están oprimidos, esclavizados, pero ellos se dieron cuenta que ellos eran libres por medio de Dios y decidieron volver su corazón, clamar a Dios, y Dios oye el clamor del pueblo. Dios no resistió ese clamor porque fue un clamor que salió del corazón, un clamor de sufrimiento, un clamor de reconocimiento que necesitaba del auxilio de Dios. Dios actúa conforme a su pacto, no según la desesperación humana. Dios recuerda el pacto con los patriarcas. Esto muestra que la liberación no es improvisada, es parte de un plan eterno. Dios no responde tarde, Dios responde a tiempo. Dios conoce profundamente el sufrimiento de su pueblo. La palabra conoció implica cercanía, no información. Dios se involucra personalmente con el dolor del pueblo de Israel. Dios ha visto que el pueblo estaba sufriendo. Dios ha visto que ellos estaban clamando y Dios decide se involucrar de manera poderosa, liberando este pueblo y recordando que solamente hay un solo Dios, un solo Salvador, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios conoce profundamente el sufrimiento de su pueblo. La palabra, cuando Dios conoce ese sufrimiento, cuando Dios ve ese sufrimiento, Dios decide actuar de manera poderosa. Dios siempre va a traer esperanza cuando hay un clamor sincero y profundo. Debemos entender que cuando una persona vive años bajo una carga emocional o espiritual, puede pensar que Dios no ve. Éxodo nos recuerda que Dios no solo
hoy, sino que Dios también se involucra activamente en la restauración de este pueblo que fue llamado por Dios para ser el pueblo, que de este pueblo nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todas las veces que el pueblo de Dios, todas las veces que los hijos de Dios hacen el malo delante de los ojos de Dios, Dios permite que este pueblo pase lo que tenga que pasar. Dios no eximó el pueblo del sufrimiento, pero Dios los mostró que a través de la desobediencia ellos estaban pasando lo que estaba pasando, porque por decisión propia de ellos, por ir en pro de otros dioses. Hay solamente un Dios y ese Dios es digno de toda adoración por nuestra parte. Ahora toca a nosotros, los hijos de Dios, los que fuimos lavados, remidos por la sangre de Jesucristo. Quizá tú estás siendo esclavizado, oprimido por el pecado, por la angustia, por la situación de mucha tristeza en tu vida. Hoy la palabra de Dios viene para ti, decir que Dios oye tu clamor cuando tú decidas romper con el pecado, cuando tú decidas romper con la esclavitud que te lleva a hacer cosas que desagradan el corazón de Dios. Dios oye ese clamor, Dios mira esa actitud y Dios trae liberación. El mismo Dios extiende sus manos para librar, para restaurar y para traernos de vuelta al propósito a cual Él tiene para nuestras vidas. Nosotros es que tenemos que dar el primer paso. El pueblo clamó, el pueblo ha gemido delante de Dios: Señor, sálvanos, Señor, ¿hasta cuándo estaremos aquí? Ahora nos toca a nosotros. ¿Hasta cuándo tú estarás preso en tus emociones? ¿Hasta cuándo tú estarás atado por el pecado? ¿Hasta cuándo la gente va a dictar cómo tú tienes que vivir? Mira, el Señor te llamó para vivir una vida de libertad en Él. Así que no eres esclavo del miedo, del pecado, de angustia, de tribulación, del sistema humano. Tú eres libre en Cristo Jesús. Así que hoy posiciónese como un hijo de Dios, posicione como aquel que fue llamado por Dios. Levanta tu cabeza, decida ir delante de Dios, entregar a Él la totalidad de tu vida y verás Dios obrando de manera poderosa para librarte y llamarte de hijo según su voluntad, que es buena, perfecta y maravillosa. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.